Schweidnitz, Alemania, 19 de diciembre del año 1920. Un pequeño bebé nacería con el nombre de George Gardner, y este mismo niño, 12 años después, sería testigo de cómo un hombre con un bigote muy poco atractivo llegaría al poder. Y con tan solo 18 años, en el año 1939, vería cómo este personaje daría inicio a una Segunda Guerra Mundial. Como cualquier otro joven alemán, este sería forzado a brindar servicio militar. Esto para Afrika Korps, o Cuerpo Alemán de África, el ejército alemán que era encargado de combatir en África. Él prestaría sus servicios desde el año 1941 a 1943, fecha en que este ejército se rendiría después de la caída de Adolfo Hitler. Los 275,000 soldados serían capturados y enviados inmediatamente a los Estados Unidos a través de barcos. Gardner pasaría en varias prisiones hasta que finalmente aterrizaría en la prisión de Deming, en el estado de Nuevo México. Después de varias semanas en Deming, se correría la noticia acerca del final de la guerra, y los soldados alemanes sospechaban que iban a ser enviados nuevamente a Alemania. Gardner, quien era originario de Schweidnitz, sabía muy bien que los soviéticos se habían apoderado de su pueblo natal, y la idea de ser regresado a Alemania lo aterrorizaba. Él prefería morir antes de regresar, ya que una vez de vuelta en Alemania, iba a ser torturado por los soviéticos hasta la muerte, esto en los campos de concentración. Gardner planearía durante varias semanas un plan para poder escapar de prisión, y finalmente en una tarde de septiembre este daría inicio. Todos los detenidos serían reunidos en medio del campo de la prisión, esto para mostrarles una película que hablaba del poderío estadounidense. Mientras esto se llevaba a cabo, Gardner, quien había logrado robar unas pinzas semanas atrás, aprovecharía la distracción de los guardias y correría rápidamente a las rejas de metal y lograría cortar la primera fila de ellas. Él se arrastraría por debajo para luego hacer lo mismo con la segunda fila. Con la espalda llena de sangre, Gardner correría con todas sus fuerzas en el inmenso desierto, y los soldados saldrían rápidamente tras él. En completo estado de pánico, Gardner lograría encontrar una cabaña abandonada en donde se escondería a pocos metros de la prisión. El sonido de las sirenas ya se escuchaba muy cerca y Gardner sabía muy bien que era una cuestión de tiempo para que fuese atrapado, por lo cual saldría de la cabaña para nuevamente correr, pero esta vez buscaría las vías de un ferrocarril. Él sabía muy bien que un tren pasaba cerca, ya que lo podía escuchar desde la prisión. Afortunadamente para Gardner, él lograría encontrar las vías del tren al mismo tiempo que estaba anocheciendo, lo cual quería decir que los soldados lo buscarían en la mañana siguiente debido al inmenso frío de la noche. Horas más tarde, casi a medianoche, las vías del ferrocarril comenzarían a temblar, por lo cual Gardner sabía muy bien que su boleto para poder escapar había finalmente llegado. Con todas sus fuerzas, este lograría saltar dentro de un vagón y el tren se marcharía en la oscuridad absoluta con dirección al oeste. El día siguiente, a primera hora, todos los soldados rodearían el área de la prisión buscando a Gardner, pero no lo podían creer, el tipo no aparecía por ningún lado. Ellos creyeron que había fallecido ya que no encontraban rastros de él, pero lo que ellos no sabían era que a esa misma hora Gardner se estaba bajando de un tren en California. Gardner, quien toda su estadía la había pasado encerrado en prisiones, no conocía absolutamente nada de la cultura estadounidense y ni siquiera hablaba su idioma. Por el miedo de que alguien reconociera su acento alemán, este fingiría ser sordomudo. Sin saber qué hacer ni dónde ir, él caminaría por las calles de California. Pero Gardner tenía suerte, ya que para esta época cientos de migrantes llegaban al país buscando nuevas oportunidades, por lo cual él aprovecharía para hacerse pasar por uno más de ellos. Mientras tanto, en Nuevo México, los soldados no lo podían creer, no encontraban a Gardner por ningún lado, y entonces lo confirmarían. Gardner había escapado con la ayuda del tren y se encontraba en ese mismo instante en alguna parte de California o en algún otro estado. Y fue entonces que Gardner se convertiría en uno de los hombres más buscados de los Estados Unidos. Y ahora era el FBI quien estaba detrás de él. Edgar Hoover, director general de la Oficina Federal de Investigación, dirigiría personalmente la búsqueda de Gardner. Para él era impensable que un soldado alemán estuviese libre en las calles de su país. Rápidamente difundiría fotos, huellas digitales, firmas y descripciones detalladas de él en todo el país, con el fin de colocar a Gardner como un enemigo público para los estadounidenses. Gardner, poco después de ser libre, conseguiría trabajo en una granja en el norte de California, y ahí conocería a Dennis Wiles, un agricultor muy anciano, al quien después de fallecer Le robaría su identidad. Gardner ahora se convertiría en Dennis Wiles, y sin ningún documento de identificación legal, y con solo haberse memorizado unas cuantas palabras en inglés, ahora Dennis comenzaría una nueva vida, y dejaría la agricultura para buscar pequeños trabajos en toda la costa oeste de California. 19 de febrero del año 1952.
7 años después, la ciudad de San Francisco se enfrentaba a una enorme tormenta de nieve, por lo cual uno de los ferrocarriles se encontraba atrapado en medio de una montaña. El tren que se dirigía de Chicago a San Francisco se encontraba bloqueado en un pase llamado Yuba Pass, una montaña de 1700 metros de altitud. Los 222 pasajeros se encontraban atrapados desde hace ya 6 días y únicamente esperaban la llegada de ayuda. Dennis Wiles, quien ahora era un instructor de esquí en una estación cercana, se ofrecería para ayudar a sacar a las personas del tren. Dennis salvaría a los 222 pasajeros únicamente utilizando un pequeño trineo. Este acto sería inmortalizado en la prensa y Dennis ya era conocido como un héroe local. Pero Dennis, lejos de estar alegre por ver su foto en el periódico, él se llenaría de escalofríos. Él sabía muy bien que el FBI aún lo estaba buscando y fue por esta misma razón por la cual él se fue a meter a una zona tan aislada. Pero para su suerte, los investigadores nunca se toparon con este artículo en la prensa. A raíz de esto, Dennis se mudaría cerca del famoso puente San Francisco. Él solía levantarse temprano para hacer ejercicio cerca del Golden Gate y una mañana cualquiera, una persona se le acercaría para saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Disculpe, ¿pero nos conocemos? No, no lo creo. Sí, nos conocemos. Estuvimos juntos en África, en el cuerpo alemán de África. Dennis no lo podía creer. Como un tipo al azar se le acercaba y decía haberlo conocido hace más de 15 años. En completo estado de shock y lleno de terror, él lo negaría y diría que lo estaba confundiendo, que por favor lo dejara en paz. Pero el individuo insistía una y otra vez. Al final, el tipo, al ver que Dennis estaba alterando, lo dejaría en paz y decepcionado daría la vuelta y se iría caminando. A raíz de este suceso, Dennis se volvería paranoico. Él regresaría a su departamento y inmediatamente se encerraría. Temía que lo reconocieran nuevamente, pero que en esta ocasión sí lo denunciaran con el FBI, por lo cual Dennis desarrollaría una paranoia en los siguientes años y sería aún más discreto y alejado de la gente. En el año 1963, el FBI ya había logrado encontrar a todos los fugitivos alemanes que se encontraban escondidos alrededor del mundo, pero les faltaba uno. Y lo más humillante para ellos era que ese único fugitivo se encontraba dentro de su territorio. Finalmente, después de 20 años de estar buscándolo intensamente, estos decidirían parar con la búsqueda de George Gardner, ya que no encontraron ninguna sola prueba o testigo para dar con su paradero. Y pues, quién sabe, tal vez ya estaba muerto. Una sonrisa se mostraría en el rostro de Dennis al enterarse de esto y decidiría finalmente comenzar una nueva vida. Una vida normal a sus 43 años. El hombre, que ahora vivía en un pequeño pueblo de San Mateo, en el sur de San Francisco, decidiría salir de su departamento para socializar y conocer personas. Y sería de esta manera como conocería en una discoteca a Jean Clark, de 39 años de edad. Jean, con 2 hijos y divorciada, caería completamente enamorada de Dennis. Y 6 meses después, nuestro querido Dennis se casaría. Y por primera vez en 20 años, uno de los hombres más buscados de los Estados Unidos parecía construir una vida normal. Cada vez que Jean le preguntaba a Dennis acerca de su pasado, este siempre le contaba la misma historia. Nací en Nueva York. Mis padres murieron en un accidente en la carretera cuando era un niño, y desde ese entonces crecí siendo huérfano en Connecticut. Sin embargo, Jean notaba que cada vez que ella quería saber más de él, la historia no concordaba con lo que había dicho la última vez. Pero a pesar de esto, ella respetaría que él no quisiese hablar de su pasado. Años más tarde, la pareja finalmente compraría una casa propia, algo que ambos deseaban desde hace mucho tiempo. Pero cada vez que necesitaban firmar algún documento legal, Dennis le pedía a su esposa que lo hiciera, ya sea para hacer un préstamo o simplemente para comprar bienes. Todo estaba al nombre de su esposa. Pero a pesar de estos últimos años de paz, el terror nuevamente acecharía a Dennis. Un periodista llamado Herb Caen escribiría un artículo hablando de cómo un soldado alemán, quien había estado en la Segunda Guerra Mundial, estaba libre en suelo estadounidense. ¿No sería interesante saber si George Gardner, el soldado del ejército alemán, camina libremente por las calles de San Francisco en este preciso momento? ¿Qué impresiones debe tener de nuestra hermosa ciudad y su atmósfera única? Año 1970. Dennis y su esposa decidirían mudarse al centro de California. Dennis siempre fue un deportista y uno de sus mayores sueños desde pequeño fue ser tenista profesional. Él lograría abrir su propio campo de golf
y rápidamente sería una reputación en medio de los tenistas. Estrellas conocidas como Bjorn Borg solían entrenar con Dennis. Todos los años solían organizar un pequeño torneo en la ciudad y en el año 1972 un periodista muy conocido se inscribiría para participar y él finalmente terminaría siendo pareja de Dennis. El juego daría inicio y ambos lo ganarían con mucha facilidad. Después del juego, le di la mano, le di las gracias y me fui con mi trofeo a mi casa. Lo que no sabía este periodista era que Dennis era quien le había dedicado un artículo 7 años atrás. A pesar de su nueva vida, Dennis no se sentía bien, ya que estaba viviendo una vida llena de mentiras. Él no era Dennis y cada vez que su esposa le preguntaba algo personal, este siempre inventaba pretextos o excusas para no responderle. No sabía si su verdadera familia aún estaba con vida y la última vez que los vio, él únicamente tenía 24 años. Esto lo afectaba cada vez más y más al punto de llevarlo a la depresión. Jean, al notar que su esposo la estaba pasando muy mal, lo convencería de mudarse a Hawái y así poder distraerlo de lo que sea que lo estuviese atormentando. Año 1980. Jean, quien quería jubilarse junto a su esposo y vivir sus últimos días tranquilos, le pediría a Dennis su certificado de nacimiento. Él inventaría nuevamente excusas para no darle el documento e incluso diría el ya no acordarse de la identidad de sus padres. Jean, ya un poco cansada de la misma historia, decidiría ella misma buscar información en los registros del estado de Nueva York, pero no encontraría absolutamente nada. Pero tenía una última opción, buscar el famoso orfanato en donde Dennis decía haber pasado su niñez, pero descubriría que el orfanato en cuestión no existía. Jean, con el corazón roto, decidiría afrontar a su esposo una vez más, pero Dennis se rehusaría a revelarle su identidad. Él temía que después de todo lo que habían pasado juntos, ella lo denunciara al FBI por simple despecho. Jean, decepcionada, haría sus maletas y llamaría a un taxi. Todo esto frente a Dennis. Y mientras se subía en el taxi, ella haría una última cosa. Regresaría con Dennis y le haría una última pregunta. Al final de todo, ¿eres un criminal? Dennis quebraría en llanto y después de 20 años de estar casados, finalmente le diría la verdad. Me llamo George Gardner y soy un ex soldado alemán. 11 de septiembre del año 1945. 40 años después de haberse escapado de la prisión de Deming, George Gardner revelaría su verdadera identidad al pueblo estadounidense. Entre lágrimas, este pedía perdón y rogaba para que lo dejasen quedarse en el país. Motivado por su esposa, George acababa de entregarse al FBI. Durante los siguientes 6 meses, el FBI interrogaría a Gardner, pero a pesar de esto, no tenían idea de qué hacer ante una situación como esta. La guerra ya había terminado hace mucho tiempo, y él no era un inmigrante ilegal, ya que recordemos que él fue enviado a Estados Unidos a la fuerza. Finalmente, el FBI decidiría dejar libre a Gardner, ya que todos los soldados que fueron traídos de Alemania, junto a él, ya eran libres en su propio país. Sí, es por eso que se topó otro soldado varios años atrás. Finalmente, el gobierno estadounidense le daría la residencia permanente para que él fuese libre de moverse en todo el país. Poco después, Gardner buscaría a su familia y descubriría que su hermana era la última sobreviviente. Cuando él finalmente la llamaría, ella contestaría: George, ¿eres tú? Sí, soy George Gardner. Gardner regresaría a Alemania y se reencontraría con su hermana. En completo estado de shock, él descubriría que el país que había dejado cuando únicamente tenía 24 años era otro. Gardner se quedaría en Alemania durante 1 año y medio, tratando de alguna manera recuperar todo el tiempo que había perdido. No es fácil tomar un nuevo nombre y comenzar una nueva vida. Eso no hace que hacerte sufrir. George Gardner tenía una vida hermosa. Él nunca cometió un solo crimen. Fue muy difícil convertirme en Dennis Wyatt, pero fue más difícil regresar a ser George Gardner. Bueno, gracias por su atención. Por favor, díganme qué es lo que les parece esta historia.
Y pues nada, esto es todo de mi parte. Hasta luego.